tendrán todo el supuesto y la estructura formal para poder llevar a cabo todo este tipo de pensamientos. Y aquí como que es la pirámide o la cúspide para poder tratar de entender cómo está directamente diseñado el pensamiento de los juristas, el pensamiento a través del cual nosotros nos vamos a desenvolver y nos vamos a llevar a cabo en nuestra vida profesional, que como les decía, es también permitido hacerlo dentro de la vida diaria y en todos los aspectos de manera general. Muy bien, entonces estamos entre el silogismo jurídico, que no es nada más ni nada menos que la construcción bajo una sistematización de cómo formar tipo de pensamiento no crítico, sino más formal, obviamente enfocado a todo este tipo de dinámicas de estructuras analíticas basada en hechos. Este tipo de situaciones o este tipo de significancia que es el silogismo jurídico la podemos encontrar en otras ciencias, así como las ciencias que son duras, por decirles materias que son y que tienen relevancia técnica, dígase las matemáticas, la física y todas estas materias que son eminentemente concretas, pero también, bueno, aquí en estas ciencias está diseñada para obtener resultados puros y netos. En este caso se recordarán toda esta información que nosotros estuvimos aprendiendo en la guía básica y en la guía previa de educación media, ¿verdad? En la que nosotros estábamos sujetos a aprender fórmulas y la aplicación misma de todos estos elementos que nos iban a servir no solamente para tener el conocimiento, sino para solventar algún tipo de examen. Entonces nosotros aprendimos las fórmulas que correspondían a cada uno de los elementos que estábamos aprendiendo en ese momento. Pues ahora nos toca reaprenderlo, pero de la estructura social desde un tanto los puntos más abstractos en sí. Aquí me permito venir a entablar y decirles que esto va muy relacionado, lo tomo claramente como circunstancia de ejemplo, tratar de hacer este tipo de semblanza o de estructura de pensamientos bajo la dinámica de la religión. Nosotros queremos darle algún concepto concreto a circunstancias o a ideas o a pensamientos, y en este caso a circunstancias propias y personales que nosotros ya tenemos enraizadas. O sea, nosotros queremos darle este tipo de concreción o este tipo de alimentación de una manera más estructurada y formal a las ideas abstractas bajo las cuales fuimos educados, los que en sí tuvimos este tipo de formación, bajo los parámetros religiosos. ¿Veis? Hagamos una singular forma para traerlo a colación bajo esta misma dinámica. ¿Sí? O sea que nosotros estamos tratando de darle forma estructurada, controlada y de pensamiento bastante reacio a elementos que son muy abstractos, superfluos y nada concretos. Entonces ahí es donde tenemos un parangón propio. ¿Qué es lo que traigo como ejemplo, verdad? Siempre lo voy a traer como ejemplo lo que les decía, que yo pertenezco a la junta directiva aquí del condominio, entonces surge una cantidad de problemas bajo los cuales hay que estar lidiando día con día. ¿Qué fue lo que surgió en estas últimas horas? Pues precisamente de que existe una solicitud por parte de alguna de los vecinos de aquí en la que establece, indica, nos señala de que como junta directiva hemos alterado este tipo de situaciones en cuanto a la colocación de las multas respectivas, porque el reglamento de copropiedad indica un procedimiento previo a la imposición de la multa. Y lo que está alegando esta persona es de que no se le dio todo el procedimiento respectivo para poder llevar a cabo a la conclusión de la multa. Entonces, esto es como que una manera muy propia, singular, de tratar de dar a entender qué fue lo que surgió, cómo trato de explicarles este contexto. Pues lo que ocurrió fue de que dentro de esta misma dinámica me tocó, porque en este caso yo soy la parte que conoce un tanto más de legislación, tratar de explicar de una manera muy fácil cuál es el procedimiento que debería de seguirse para poder iniciar
el proceso sancionatorio para todos los condóminos. Muy bien, pero como les decía anteriormente, dentro del, tanto en la junta directiva como todos los vecinos existe una cantidad X de profesiones que no tienen este bagaje propio para entender y estructurar cómo está directamente diseñada la norma y pues simplemente ellos indican de que debería hacerse de una X o Y manera para hacerlo más práctico cuando la normativa propia, que en este caso es el reglamento, establece un procedimiento bajo el cual nos tenemos que seguir y teniendo la línea concreta en cuanto a lo que alega el vecino de que no se siguió el procedimiento respectivo, me tocó decirles e indicarles de que el vecino tiene razón, porque no se llevó a cabo su proceso bajo el cual debería de seguirse y debería de haber existido ese buen diligenciamiento para poder concluir con la multa respectiva. Porque como les decía, en este caso la multa ya se aumentó, entonces ahorita lo que se está haciendo es empezando a multar directamente a todos aquellos infractores, pero por no llevarlo de una buena manera, todas estas multas se van a caer. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Las personas aquí empezaron a decir, ah, ¿saben qué? No sigamos el reglamento o no sigamos las fases respectivas y nosotros hagámoslo de una manera discrecional, pero para sembrarles miedo a los vecinos de que sí estamos en la aplicación de multas respectivas. Muy bien, entonces al llevar a cabo este tipo de pensamientos que no son estructuras de pensamiento legal tal y como nosotros lo tenemos, pues sabemos de que en algún momento eso se va a caer, tal y como está ocurriendo en este preciso momento. A eso es lo que me quiero referir, o a ese ejemplo un tanto diverso y tal vez si lo quieren ver de esa manera vaga, tratar de hacerles entender que para todo existe una línea de pensamiento, para todo existe un proceso a través del cual nosotros tenemos que apegar hechos o realidades hacia la norma que está vigente. Y si en dado caso no existiese una norma, entonces nosotros podríamos apegarnos a normas similares para regular conductas que en este caso guarden algún tipo de relación, menos en el ámbito penal. Recordemos que estamos, o lo que estoy hablando aquí en ese sentido es de la analogía, aplicar análogamente normativa que nos puede servir o nos puede venir y estar como referencia para la aplicación de dichos preceptos en sí, pero que en el ámbito penal está totalmente prohibida la misma. Entonces es ahí donde el ejercicio inicia bajo esta estructura de pensamientos, de hechos con legislación para llegar a conclusiones, palabras más, palabras menos, eso es lo que podemos entender como el silogismo en sí. Ahora vamos a los detalles propiamente dicho para explicar qué es el silogismo de una manera muy inicial. Cada palabra tiene su significado. En este caso, una compraventa gratuita no es una compraventa, sino es una donación. Sí, entonces ya nosotros vamos construyendo precisamente todo este tipo de pensamientos o esta telaraña, si la queremos ver, saber y entender, para darle el contexto jurídico propio a cada uno de los elementos que es referido por parte de las personas que nos visitan o nos hacen la consulta respectiva. A su notaría, a su oficina notarial, en este caso se va a acercar alguna persona y le va a pedir, solicitar y le va a contar una historia. Esa historia obviamente la va a contar bajo los efectos propios o bajo el entendimiento propio de la persona que acude a ustedes. Ustedes tienen que traducirla tal y como les he dicho. Ustedes tienen que darle esa forma jurídica, pero para darle esa forma jurídica correcta, tienen que saber entender cada una de las figuras, instituciones, conceptos y, claro, pueden existir dentro de cada uno de los momentos o la institución que está siendo analizada, vista y entendida para el diseño de la información a través del cual ustedes se van a acercar. Entonces, es así. Si una persona, nuevamente caemos al ejemplo, se les acerca y les dice, mire, lo que quiero hacer es una compraventa gratuita. Entonces ustedes van a tratar de entender qué es lo que quiere. Ustedes van a indagar precisamente cuál es el aspecto a través del cual o cuál es en sí el fin y el objeto mismo del que quieren hacer ese tipo de institución y les va a decir, mire, si lo que quiero hacer es esto,
porque no quiero pagar impuestos, no quiero pagar impuestos de compraventa, no quiero pagar el IVA en sí. Entonces ustedes ya van a entender, o más bien dicho, ustedes también entre líneas pueden entender de que cuál es la visión de la persona en sí, que en este caso no quiere sufragar el pago de los impuestos respectivos. Ante ello, ustedes le pueden plantear ciertos escenarios, pero una vez entendido y con el objeto propio de lo que ustedes buscan saber, entender y acercarse como consejo sano. Ya ustedes están en una fase propia en la que están a la mitad de la carrera. Muy bien, entonces al estar en la mitad de la carrera, nosotros decimos que ya sabemos, pero en realidad todavía nos falta porque aprender más. Pero se acercan, obviamente, muchas personas, muchos amigos, vecinos, etcétera, a realizarnos consultas bajo los aspectos jurídicos. Las preguntas que nunca faltarán serán los incidentes de tránsito, segundo, las responsabilidades de pago en cuanto a tarjeta de crédito, tercero, a las letras de cambio que pueden existir dentro de algún tipo de negociación que se hizo respecto a deudas y también aspectos relacionados con la familia, dígase reconocimiento de un hijo o cambio de nombre o llevar a cabo un matrimonio o qué es lo que se tiene que existir para un divorcio o una separación. Entonces, todos estos aspectos propios tienen la semblanza en la cual ustedes ya pueden darle algún tipo de explicación, ¿sí? Si bien no a profundidad como se buscaría o como debería de ser, pero ustedes ya están en la capacidad propia de brindar ciertos aspectos jurídicos basados en norma, bajo los cuales ustedes pueden orientar a la persona que les consulta respecto a ello, siempre haciéndole la salvedad ustedes a la persona que todo esto está sujeto a una interpretación mayor o una interpretación mejor por un profesional que claramente ya está debidamente involucrado en la tónica propio del ejercicio profesional en sí. No significa de que por tener un cartón, que lo que realmente es el título es un cartón, nos hace más o nos hace menos respecto a el nivel de interpretación o análisis que vamos a hacer de un caso. Lo que constituye en sí es de que nosotros como estudiantes, pues todavía tenemos esa circunstancia de aprendizaje. Entonces, por lo tanto, nuestros comentarios o nuestra información que podamos brindar no tiene la certeza propia en cuanto y tampoco la responsabilidad para ser puesta o palabras más, palabras menos, para que les echen la culpa de lo que está ocurriendo, ¿sí? Porque lo que pueden decir y hacer es de que, bueno, en este caso van a achacarle la culpa precisamente por la acción de vida a un abogado por una mala asesoría, pero no a un estudiante, ¿sí? A un estudiante todavía tiene ese punto para decir y saber, ah, mire, yo estoy todavía en proceso de formación, entonces según mi entendimiento, podría ser esta situación, podría ser llevar a cabo este tipo de elementos y circunstancias o hechos. Entonces, y las acciones respectivas. Entonces, ante ello, todavía no hay una responsabilidad en sí por una mala asesoría profesional, sino lo que están haciendo es acercar precisamente, dar a entender instituciones y plantear los posibles escenarios. Eso es, perdón, la estructura más básica de lo que es un silogismo propiamente dicho. Un racionamiento jurídico, como les digo, no bajo el aspecto profesional, porque en este caso nos faltaría cumplir la meta respecto a la grabación en sí, pero sí un análisis o un razonamiento basado en legislación, basado en el conocimiento de instituciones que claramente ustedes ya conocen en sí. Si alguien les viene a preguntar respecto a qué es algún objeto propio del derecho internacional, háblese directamente en cuál debería ser el proceso de, para poder apostillar un documento nacido aquí en Guatemala, pero que va a cumplir toda su función propia en otro país, entonces ahí precisamente no tendrían, tal vez algunos de ustedes sí, claramente, pero no tendría la mayoría un concepto completo de poder explicar, decirle hacer cuál es el proceso de apostillaje y cuál es la responsabilidad o en sí la carga legal que va a tener el nacimiento, va a tener el documento una vez nazca con el sello respectivo de la apostilla por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, todo esto
como les digo, es parte del proceso en sí, pero es el acercamiento hacia ese ejercicio que vamos a hacer de una manera constante y sonante. Muy bien, entonces ya hablamos directamente, cada palabra tiene su significado propio para entender precisamente de que ya en esta etapa de nuestra vida, nosotros tenemos que direccionar en sí el pensamiento de una manera propia y sofisticada. Hablemos de lo sofisticada porque es eso, es mejorar nuestras líneas de pensamiento para no tener ideas difusas o no concretas de lo que nosotros buscamos dar a entendernos precisamente en cuanto a las consultas que no se llevado a caso o no se ha establecido. Si ustedes tienen la facilidad en este compartir y hacer la consulta que le hicieron, que en este caso les están haciendo, les están confrontando o así les están preguntando con un profesional para tener algún tipo de asesoría, una tercera asesoría en este caso, pues sería lo óptimo. Entonces, de aquí de una manera muy concreta, les digo que si en dado caso ustedes les plantean un caso X, una situación X, pues pueden contar con algún tipo de experiencia propia que pueda venir y manifestarles y tal vez darles algún tipo, no solución concreta, pero sí una orientación para esa persona bajo la cual les está consultando. Así ustedes no quedan mal tampoco y vamos bajo un mismo diseño de pensamiento en sí. Entonces tengan la confianza de poder venir y decir, mire, Lick, fíjese que me preguntaron tal situación, qué es lo que ocurre o cómo se entiende. Entonces, ahí podríamos tomarnos un tiempecito con ustedes para explicarles cómo es el proceso en sí de esa consulta propia para que ustedes también ya tengan ese tipo de acercamientos y que sea de una manera constante para que ustedes también se ejerciten dentro de su ejercicio estudiantil y profesional que están formando. Entonces, dudas que tengan respecto a situaciones terceras que les ocurran en su vida diaria, pues también cuenten con la confianza poder pueden ir y platicar y orientar de esa manera propia bajo los preceptos en sí. Entonces, eso es tener que cada palabra tenga su significado propio, entender precisamente, primero, cuál es la materia y segundo, cuál es la institución que estamos abarcando y tocando dentro de la dinámica propia en sí. Muy bien, el concepto de validez jurídica. Tratemos de entender qué es una validez jurídica en sí. Es una pluralidad de normas que forma una unidad, un sistema, un orden, cuando su validez puede ser atribuida a una norma única como fundamento último de esa validez. Y el que una norma pertenezca a un sistema o un orden determinado deriva solo del hecho de que su validez pueda ser referida a la norma fundamental que constituye a ese orden. Muy bien, ¿qué es lo que nos quiso decir Kelsen aquí? Parece un trabalenguas, pero vamos a tratar de entender y simplificarla de la mejor manera en sí. Este concepto que nos dice en sí Kelsen en cuanto a la validez jurídica propia es tal y como lo que nosotros conocemos como el derecho positivo vigente. ¿Sí? Sabemos precisamente de que la Constitución es el pináculo propio para entender toda la norma bajo la cual está regida el Estado de Guatemala en sí. Pero se derivan, o más bien nacen precisamente de la Constitución como leyes un tanto eh, constitucionales, para decirlo de la manera correcta, que también no se entienden como pares de la Constitución, pero tienen el rango constitucional, que tienen una fuerza normativa un tanto más fuerte que las normas ordinarias. Entonces ahí vamos viendo la existencia de esta normativa. Además, la Constitución de por sí o de una manera concreta no puede subsistir si no tiene leyes o normativas bajo las cuales se sustente un Estado, una situación jurídica de la sociedad en sí. Por eso es de que tenemos, sin que la Constitución lo mencione, pero que existan todo este conglomerado de legislación que regirá precisamente cada uno de los aspectos propios bajo los cuales podemos determinar las materias respectivas. Estamos hablando precisamente de la existencia de un código civil, código procesal civil, un código penal, un procesal penal, código tributario, código de salud, código municipal, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tienen una relación íntima con la Constitución, sí, como les digo, no es que la Constitución las nombre, ¿verdad? Que diga, debe existir un código civil, debe existir un código, etcétera, 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 sino que ya preexisten, no son contrarias a la Constitución y en este caso sirven para
sustentar precisamente todo este tipo de elementos robustos dentro del quehacer diario de las personas y la sociedad en sí. Es regular. La intención de la norma es precisamente regular. A eso se le denomina la validez jurídica. ¿Por qué? Porque estamos ante normas positivas. Sí, sabemos el adagio mismo que decía que sí tenemos muchas normas positivas, pero no vigentes. Claro, eso existe y no nos vamos a separar de ello. Pero las normas que sí existen y que sí son vigentes y sí son positivas son aquellas normas de índole general, dígase los códigos que anteriormente mencioné, de aplicación común y que tienen relevancia propia para cada uno de los aspectos bajo los cuales nosotros tratamos de entender y diseñar toda la información que se nos pega o se nos da o de los hechos que nacen dentro de la vida diaria y común. Entonces, a ello es que se le denomina el principio de validez jurídica. ¿Por qué? Porque tienen esa circunstancia, voy a utilizar esta palabra, de viveza dentro de cada aspecto bajo el cual fue creada la normativa vigente. ¿Qué es lo que ocurrió el día de ayer en el Congreso? Ayer, sí, ayer en el Congreso, lo que ocurrió, bueno, ha existido mucho, pero parte la semana pasada o antepasada, lo que ocurrió fue primero el subsidio para todos los combustibles. Muy bien, una normativa precisamente que va a tener una temporalidad o bien en este caso está condicionada. Entonces es una norma condicionada a ciertos elementos externos, etcétera, etcétera. La búsqueda, o más bien dicho, tenía la viabilidad respectiva hasta que se diera la reglamentación. Nació esa reglamentación y por lo tanto ya actualmente estamos ante ese dichoso subsidio, entre comillas, ¿verdad? Ya se está iniciando. ¿Qué es lo que ocurre? Precisamente ayer en el Congreso nació precisamente una legislación bajo la cual todos los que tienen, en este caso, o están devengando el salario mínimo, no van a ser sujetos del pago del impuesto sobre la renta, del ISR en sí. Entonces esto se mira como un beneficio para la clase trabajadora que recibe el salario mínimo en sí. Aspectos generales de una manera positiva. ¿Por qué? Porque no carga con más tributos a las personas que están empezando a ganar un poco, lo mínimo que establece el Estado y que garantiza para la subsistencia de la sociedad. Muy bien, pero ¿qué es lo que ocurre precisamente? Dentro de la práctica, dentro de lo que está, precisamente estamos hablando de empresas de seguridad privada que contratan agentes o posiblemente ustedes también conocerán el ejemplo de la existencia de call centers, labor en call center, al menos de los últimos casos, ya hace bastante tiempo que me enteré, fue que obviamente todo lo que reciben están contratados bajo el salario mínimo, sí, hacen el contrato respecto al salario mínimo, pero todo lo que reciben en sí se les otorga como bonos extras. Entonces, al final, cuando se retiran, se hace una liquidación sobre los bonos, perdón, sobre el salario mínimo, sobre el salario en sí que estaba establecido, más no respecto a los bonos que se dieron de una manera consecutiva. Entonces ahí viene esa circunstancia para saber y entender. No solamente ocurre en el lado de lo que es eh, call centers, sino también existen bajo la esfera propia de altos ejecutivos, precisamente. Y si en este caso están pagando X, por darles un ejemplo, entonces únicamente están reportando el mínimo. Entonces, obviamente, el X y la parte patronal eh, van a reportar el mínimo en sí. Entonces, todo esto tiene sus consecuencias, todo, obviamente, estas acciones que no son propias tienen sus consecuencias si en dado caso se busca pelear, entender. Es esta circunstancia saberlo, es entenderlo. ¿Esta norma tendrá validez jurídica? Pues sí, claro, porque es de beneficio total, pero tendrá o surtirá sus efectos propios buscando una mejoría en sí, entonces eso ya el tiempo lo dirá precisamente para cada uno de los elementos. Un ejemplo concreto, un ejemplo bastante suspicaz si lo queremos ver, saber y entender y relacionar de esta manera. Y lo traigo no como un ejemplo jurídico, sino como un ejemplo propiamente dicho de la funcionalidad que tiene o la validez que va a tener. Hablemos del concepto validez, del término validez.
bajo las circunstancias que les voy a plantear. Yo paso todos los días porque mi lugar de trabajo está por esa zona, Motúfar. Entonces ahí en el área de Motúfar, eh, la 12 calle literalmente es zona 9. ¿Qué es lo que ocurre? Botaron árboles y están construyendo el dichoso aerómetro. Muy bien. Entonces están llevando a cabo este tipo de circunstancia para poder eh, saber, desarrollar y entender, ¿verdad? De qué va a ser aspecto de movilidad mejor, etcétera, etcétera. Muy bien. Este tipo de circunstancias, bueno, hace un par de semanas no era un caos. Hoy me costó literalmente casi hora y cuarto salir del área de parqueo y poder agarrar todo el espacio de liberación para atravesarme lo que era la Montúfar, que antes que comenzara la construcción, le estoy diciendo enero, perdón, noviembre, diciembre del año pasado, me tardaba alrededor de unos 20 minutos de un extremo al otro. Ahora me estoy tardando alrededor de una hora solamente para atravesarme 3, 4 cuadras. Entonces, eso es lo complicado de la situación. Eso es la validez propiamente dicho a una acción. ¿Es válido esta circunstancia? ¿Va a ser válido en un futuro llevar a cabo este tipo de hechos y elementos a través de los cuales, a través de góndolas, por entenderse de esa manera, van a caber una cantidad de X de personas, no como el sistema de Transmetro, que en el Transmetro hay literalmente, yo lo utilizo obviamente porque es una ruta bastante cercana bajo la cual me voy y pues obviamente tanto me ahorro gasolina y me ahorro en tiempo porque voy a una vía exclusiva y lo único que tengo que hacer es aguantarme el calor, pero nada más que eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las veces que me entro al metro, entonces, ¿qué es lo que me facilita precisamente? No habría la necesidad, no era mejor tener este tipo de circunstancias en cuanto a abrir más líneas de Transmetro, a utilizar este tipo de espacios. Esa es la validez propia en cuanto a saber qué es el elemento mejor aplicable para cierto tipo de elementos en sí. Queremos evitar tráfico, queremos movilizar de una mejor manera la ciudad, pues entender qué era la circunstancia propia para hacerla, ¿verdad? La más viable y la más real, porque así todos soñamos con un sistema, así como el que está, por decirles, un momento cercano, que está aquí en México. Pero obviamente eso no es viable aquí a nivel económico. Entonces, para entender o para saber cuál es el concepto de la validez en sí, en validez de los hechos y validar precisamente cada una de las acciones a través de las cuales se está inmerso y tiene esta injerencia propia bajo el efecto en sí. Muy bien, vamos a ver precisamente la pirámide de Kelsen, el ejemplo propio o que nos decía anteriormente en cuanto a su definición. Nosotros ya nos conocemos esta pirámide de memoria. El nivel fundamental, nivel legal y nivel base. Constitución, tratados internacionales de derechos humanos. Nivel legal, en este caso las leyes nacionales, locales y los tratados en sí. Y lo que son las sentencias, las normas y contratos como el nivel base. Todo este tipo de circunstancias que apremian bajo el análisis en sí. Ustedes van a conocer en su contexto que para poder establecer que se da o algún tipo de jurisprudencia y doctrina legal, deben existir fallos contestes que resuelvan una misma causa bajo la misma situación. En este caso, para la CC son 3 fallos contestes y para las cámaras, en este caso Cámara Penal y Cámara Civil de Corte de Suprema Justicia, son 5 fallos contestes, 5 fallos consecutivos para que el mismo sea entendido y dado como una norma aplicable en sí. Muy bien. Vamos a ver y vamos a entender esto. La diferencia entre validez, eficacia y legitimidad normativa. Esto es para saber y para mantener la idea propia respecto a entender cuál es la dinámica de pensamiento a la cual nosotros nos vamos a sujetar. Una norma es válida claramente, cuando pertenece a determinado sistema jurídico. Una norma es eficaz cuando rige en los hechos la conducta social. Y una norma es legítima cuando la población cree que la norma está moralmente justificada. Muy bien, entonces ahí vamos entendiendo bajo esta dinámica.
Comienzo de abajo para arriba, una norma legítima cuando la población cree que la norma está moralmente justificada, que es lo que ocurrió precisamente el contexto del subsidio hacia los combustibles. Todos creemos de que es una buena medida llevada a cabo por el legislativo en cuanto al subsidio propio, porque en su momento podríamos decirlo de esa manera, nos va a beneficiar. Ya la comuna de Misco anunció de que el pasaje anteriormente estaba a 6 quetzales, desconozco si estaba eso, pero que regresa a 5 quetzales. Yo sabía de que el pasaje para Misco rondaba más de los 10 quetzales para poder transportarse. Entonces bajó a 5 quetzales, que en teoría esa es la aplicación propia en sí. Entonces esto es algo que la propia población legitima, ¿sí? Ya que hace un beneficio común y propio respecto a ello. Ahora bien, ¿cuándo una norma es eficaz? Cuando rige en los hechos la conducta social. Estamos bajo el entendido, nuevamente tomo los ejemplos propios de lo que acaba de aprobar el Congreso en cuanto a lo que es no cargar más al trabajador que recibe el salario mínimo con un impuesto sobre la renta, un impuesto sobre el beneficio del capital que está conociendo. Entonces es eficaz. ¿Por qué? Porque solamente para estas personas está focalizado directamente el beneficio. Es esta circunstancia positiva a ellos. Usted tiene el pago mínimo, el salario mínimo, entonces por lo tanto no lo vamos a cargar con ISR, que claramente puede ser un impacto bastante fuerte si lo magnificamos en cuántas personas en este momento tienen esa capacidad, o más bien dicho, quienes reciben esa cantidad de dinero en cuanto a eso. Muy bien. Y una norma válida cuando pertenece a determinado sistema jurídico. Estamos hablando de cualquier norma aplicada en Guatemala y que exista en Guatemala y que esté dentro del conglomerado del sistema jurídico en sí. Hablemos de una norma general, el Código de Trabajo, sí. Hablemos de una cierta circunstancia propia de lo que es eh, la ley de nacionalidad. Entonces, todo esto afecta y está dentro del sistema en sí. Por eso, esta norma es válida y tenemos la norma que es eficaz y que es una norma legítima en sí. ¿Cuál es la legislación que reúne estos tres mismos momentos y estos tres elementos? Es la Constitución, porque es válida, es eficaz y es legítima. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver en la Constitución que se reúnen todos los elementos propios como norma general. Habrán sus excepciones claramente, porque cada uno de nosotros va a pelear cierto tópico dentro de la Constitución que hace que no sea ni válida, ni eficaz, ni legítima para cierto conglomerado de personas. Si lo queremos ver así, todas aquellas personas que están o que tienen la diversidad sexual, ellos no se sienten representados por una constitución porque no tienen este tipo de facultad o en este caso seguridad propia para que tengan este tipo de protección delante de todos los vejámenes que en su momento están viviendo o están siendo o están sufriendo en sí. Entonces, pues precisamente para cierto tipo de elementos, esta constitución no reúne la validez, eficacia y legitimidad, hay la normativa en sí. Pero como les digo, a manera general, como punto doctrinario de manera general, se establece que es esto, que es la Constitución la única norma que tiene la validez, eficacia y legitimidad respectiva. No solamente la Constitución de Guatemala, sino estamos hablando de todas las constituciones a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en teoría es el contrato social que dice Rousseau, bajo el cual se crea toda la legislación y nace los preceptos propios del Estado en sí. Ah, pero ¿qué pasa con lo que es la normativa internacional de derechos humanos que se equipara directamente a este tipo de semblanza y relación? Pues obviamente también cargan bajo este tipo de circunstancia para entenderse que son válidas, eficaces y legítimas. Como les digo, teniendo sus excepciones claramente, porque no van a beneficiar, si lo queremos y redundar la palabra, a la masa concreta de la población. Hablamos del convenio 169 de la OIT. En este caso, es legítimo para los pueblos originarios e indígenas, por supuesto, pero no es eficaz
para todas aquellas personas que están fuera de este foco o para todos los empresarios, si lo queremos ver así, que tienen que llevar a cabo las consultas a las comunidades para ver si los proyectos mineros pasan o no pasan en la comunidad en sí. Entonces, cada uno tendrá sus aristas, pero en teoría y en doctrina eso es lo que se entienda y se manifiesta de esa manera. Ahora bien, no es lo mismo texto normativo que norma jurídica. Esto tenemos que saberlo, tenemos que entender que no es lo mismo o no es similar esto. El texto normativo típico, un artículo, una ley o reglamento, no es la norma, sino que la contiene. Texto normativo, un artículo X. Nosotros hablamos o tomamos un artículo aislado, por decirles el artículo 629 del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso es una circunstancia, es un texto normativo. Nosotros lo tomamos como un vacío. Para hacerles el ejemplo concreto, es que bajo esta misma dinámica de los vecinos que les fascina pelear aquí, eh, una persona agarró literalmente cualquier artículo que pudo haber encontrado en el reglamento y solamente lo citó y dijo, sí, pero esto dice esto en el reglamento. Y sí, claramente el reglamento establece eso, pero bajo otro contexto y bajo otra misma dinámica. Entonces, buscó lo que quería saber, darse a entender y establecer, pero no lo acopló a la realidad del problema en sí. Eso es lo que pasa mucho y eso es lo que se puede entender, saber y diseñar desde no conocer el contexto propio del hecho y no aplicar la norma respectiva que es. Entonces, en entendido, el texto típico, normativo típico es un artículo, una ley que no es la norma en sí. La norma, la norma jurídica, se integra de la composición entre supuestos de hecho y consecuencias legal. Esa es ya la estructura formal en sí. La norma se integra de la composición entre supuestos de hecho y consecuencia legal. ¿Quién diera muerto a una persona? ¿Sí? Ahí estamos ante esa circunstancia en sí. ¿Es un artículo aislado? Por supuesto que lo es, pero está dentro de lo que establece la normativa penal porque el Código Penal no les dice usted mate, usted asesine, usted dele muerte a una persona, usted prive la libertad. No, no, sino son supuestos que están establecidos y bajo la dinámica de la acción y el verbo rector se tendrá la acción o se tendrá el iniciador para la acción penal bajo la cual se busca encuadrar esa circunstancia delictiva. Entonces es la composición del supuesto entre el supuesto hecho y la consecuencia legal. Misma circunstancia ocurre cuando nos estamos viendo bajo el Código Tributario. El Código Tributario establece esa manera, concretiza esa manera en cuanto a saber dar a conocer la idea propia respecto a que quiénes son los sujetos obligados de una relación de pago de impuestos, quiénes están obligados según la ley del impuesto al valor agregado al IVA, que son los sujetos pasivos de la relación en sí. Entonces ahí precisamente establece quiénes lo son, quiénes están exentos. Esa integralidad hace que esté el supuesto de hecho y la consecuencia legal. Usted compra un artículo, ¿sí? Usted deberá pagar el impuesto al valor agregado sobre ese artículo que está adquiriendo, ¿sí? Circunstancia ajena es lo que ocurre tanto en los duty free de los aeropuertos, en todo este espacio de lo que son las dinámicas de la exoneración del pago de impuestos en sí. ¿Qué es lo que ocurre? Tal vez posiblemente se han percatado de que en los espacios de duty free aparecen estas ofertas. 3 perfumes por el precio de $100, por darles un ejemplo. O que en este caso la loción o el perfume, precisamente que nosotros buscábamos aquí en el momento del bazar, aquí está, bajo el cambio, estaría en bazar a 1,800 quetzales, pero nosotros lo vamos a encontrar en un duty free de un aeropuerto o una zona libre a un precio que está rondando alrededor de los 900 quetzales. Entonces uno dice, bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Precisamente teniéndose como el contexto propio de que aquí en Guatemala todo lo inflan, para poder saber y dar a entender esta dinámica de pensamiento. Permíteme
Perdonen, creí que mi esposa me estaba hablando, pero no. Ya la escucho en todos lados. Muy bien. Em, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que da? Entonces, entender, pues, sí, da risa. Da risa, pero es cierto. Parece chiste, pero es anécdota. Muy bien. La norma se integra de la composición entre supuestos de hechos y consecuencias legales. Así, bajo entender ese tipo de información propia de la que estamos construyendo ahora. Muy bien. Puede haber varios supuestos de hecho y varias consecuencias legales en un mismo artículo e incluso en una misma norma. ¿Sí? Entonces aquí estamos ante la multiplicidad de elementos. ¿Cuál es este tercer supuesto que nos dice la diferencia entre? ¿Sí? Pueden haber varios supuestos de hecho y varias consecuencias legales en un mismo artículo e incluso en una misma norma. Vámonos al ejemplo más básico, lo que es el amparo en sí. Ahí tenemos en el artículo 10 cuáles son los elementos o cuáles son las activaciones, por darles un término, bajo las cuales nace el precepto propio de lo que es el amparo. ¿Por qué se puede iniciar el mismo? Entonces ahí tenemos varios supuestos de hecho, varias circunstancias a través de las cuales podemos actuar. Y por lo tanto, pero en este caso solamente tendrá una conclusión, si lo queremos ver así. ¿Cuál será la conclusión? Será uno o será otro, pero al final es conclusión. ¿Será que nos otorgan el amparo o nos niegan el amparo? Entonces ahí, bajo el entendido de que si existe la violación, la conclusión será de que nos van a otorgar la protección constitucional para restituirnos en el momento previo en el que estábamos, ¿sí? Ahí es donde se dinamiza precisamente este tipo de acción, porque tenemos una masa concreta de elementos bajo los cuales vamos a tener una consecuencia, que en este caso la consecuencia será única, o nos otorgan o nos niegan el amparo en sí. Ahora bien, vamos a las varias consecuencias con los varios supuestos, ¿sí? Artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿qué es lo que tenemos ahí? Las excepciones, todo lo que ya hemos platicado en anterior situación, y el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues nos dice que son las actitudes propias de lo que puede hacer el demandado en sí. ¿Y cuáles son los elementos? Las excepciones previas bajo las cuales el eh, demandado puede iniciar este proceso mismo de tratar de limpiar el proceso o limpiar la reclamación que se le hace a él. Entonces aquí tenemos, por enlistarles una, la incompetencia, la litispendencia, demanda efectuosa, capacidad legal, personalidad, personería, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Muy bien. Cada uno de estos supuestos de hecho, que nos dice el 116 del Código Procesal Civil Mercantil, también tiene consecuencias legales. Cada uno tendrá su propia consecuencia legal. Si nosotros hablamos en su momento de una demanda defectuosa, ¿qué es lo que ocurre? Porque nosotros, previo a que se entre a conocer, planteamos la demanda defectuosa. Entonces, por lo tanto, la consecuencia jurídica será que si en este caso sí se da el supuesto de la demanda defectuosa, este caso ni siquiera se entra a analizar ni a conocer. Pero si en este caso el juzgado nos dice, mire señor, no se le puede acoger su petición en cuanto a que es una demanda defectuosa, por lo tanto, vamos a darle primero sin lugar la demanda defectuosa y consecuentemente a trámite la demanda presentada, entonces va a iniciar el proceso de fondo, va a iniciar el proceso de conocimiento en sí. Entonces, cada uno de los elementos que nos dice el 116 del Código Procesal Civil y Mercantil tiene una consecuencia legal propia. Sí, como les digo, demanda defectuosa, falta de personalidad, personería, litispendencia, cosa juzgada, transacción, etcétera. Cada uno de esos elementos va a tener esa misma situación, esa misma circunstancia en sí. Entonces ahí es para tenerlo bajo la información que en este caso les compartía y les decía de esa manera. Un anuncio previo, ya en un momento estará colgada la que es la asistencia para el día de hoy, por favor. Muy bien. Ya conocimos el cierre paréntesis. Ya conocimos el contexto propio. Ya conocimos en sí qué es lo que buscaba, qué es lo que decía precisamente todo esto en cuanto a saber qué es una norma y las consecuencias de la misma o cómo entender esta relación en sí.
¿Qué es lo que ocurre? Ahora entramos a ver lo que es el silogismo de esta manera. El silogismo en sí es la aplicación del derecho, ya que puede siempre ser considerada y explicada lógicamente a través de un silogismo, en el que la norma es la premisa mayor, el hecho la premisa menor, llegando a una deducción lógica o conclusión. Esas palabras más, palabras menos, cómo entender el silogismo simple, ¿sí? Esta es lo más básico para entender este tipo de dinámica. La norma, ¿sí? Premisa mayor, el hecho, la premisa menor, la deducción lógica, que es la conclusión en sí. Muy bien, tenemos los elementos estructurales muy básicos y muy elementales. La concepción amplia, pero también aristotélica del silogismo, nos indica que un argumento en el cual están establecidas ciertas cosas resulta necesariamente de ellas por ser lo que son, otras cosas distintas de las antes establecidas. Aristóteles tenía una manera bastante compleja y difícil de darnos a entender todo este tipo de dinámicas en sí. Permíteme un segundo. Licenciado, buenas noches. Está silenciado su micrófono. Y yo matándome dando la explicación, mire, pero ahí está. Ya. Entonces, damos por concluido. Eso mentiras. Les decía, va, precisamente, muchas gracias por su apoyo en cuanto a que no estaba prendiendo el micrófono. Muy bien. Aristóteles, como les decía, es bastante complejo en cuanto a su análisis, no solamente en la etapa inicial, tal y como estamos todos nosotros, sino ya en etapas avanzadas. Todavía sigue siendo un pensamiento bastante duro para entender directamente qué es lo que querías. Es decir, entonces las traducciones que podemos hacer más o menos de lo que refrendaba su idea era establecer eso, establecer que los argumentos en sí van a estar sujetos y van a estar pegados a normas, pero él no hacía la relación jurídica porque no tenía el contexto jurídico en sí, sino a normas de comportamiento. Todos estos sistemas morales, las acciones tienen que estar ligadas a las normas morales que se desenvolvían en esa época. Entonces, cuando una acción se apegaba a la norma, la conclusión era de que esa acción estaba de una manera positiva y aceptada. Pero si la acción, que en este caso la norma nos regía, la norma moral establecía un dinamismo y la acción llevada a cabo era contraria a esto, por lo tanto la conclusión era negativa, que esta acción tenía todos los aspectos para ser desechada. Entonces ahí, palabras más, palabras menos, es lo que nos establece de una manera muy simple la idea de Aristóteles en cuanto al conocimiento y bagaje de la formación técnica al pensamiento de estructuras lógicas supremas, ¿verdad? Para continuar, es aquel tipo de argumento en el que sus premisas contienen información jurídica
específicamente una de sus premisas puede interpretarse como una norma y la otra como un hecho al que se es permitido evaluarse como norma concreta, como norma dinámica bajo la cual nos estamos viendo. Entonces aquí está mi hija, los quiere saludar. Diga hola, hola, diga hola, hola. Va, aquí estoy con los chicos, ¿sí? Va, vaya. Lo siento. Muy bien, entonces es validar este tipo de elementos, validar este tipo de estructura bajo la cual nosotros vamos a crear todo este tipo de elementos. Entonces, aquí, como le digo, lo básico es entender esto. Norma, hecho, conclusión. Eso es lo más primordial en cuanto a ello. Pero ¿en dónde nos perdemos precisamente? ¿O dónde está la complejidad y dónde radica la circunstancia de situación? Que nosotros no le prestamos atención al 100% sobre el hecho. El hecho, la prueba, o sea, es lo material que nos va a direccionar y nos va a llevar a cabo a la norma que tenemos que aplicar de esa circunstancia y situación. Lo más común, circunstancias de tránsito, circunstancias penales. Nosotros nos enfocamos únicamente en la causal primaria. Sí, muy bien, ocurrió algún tipo de circunstancia. ¿Qué es lo que se dio? No sé si ustedes o yo, a mí me gusta mucho lo que es el ciclismo en sí. Entonces, hoy inició lo que es la Vuelta a Van Trapp, ¿verdad? Entonces, a nivel todo suroccidente y todo lo demás. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un incidente hacia los propios ciclistas. Un motorista de una empresa de seguridad privada colisionó precisamente con los que estaban hasta atrás de lo que era la caravana de ciclistas. Entonces, dos de los mismos están altamente graves y pues obviamente el de seguridad privada pues lo agarró la policía, etcétera. Nosotros nos quedamos con ese elemento propio. Ah, muy bien, ocurrió esta dinámica en sí. Ya dejamos de observar o no conocemos claramente el contexto bajo el cual se va a desenvolver esta situación. ¿Qué es lo que ocurre si en este caso los ciclistas dejan, primero, obviamente ya no van a poder competir, entonces eso es algo que les afecta a su patrimonio. ¿Por qué? Porque cada ciclista es remunerado por completar la vuelta. Obviamente ellos entrenaron por una X cantidad de tiempo buscando un beneficio económico. Si terminan la vuelta, son retribuidos con tal cantidad económica. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya está afectado su patrimonio. Esto es un daño y un perjuicio hacia ellos. Posteriormente, esa es una circunstancia civil. Otra circunstancia que se puede ver en sí. De una manera preliminar están lesionados porque obviamente fueron accidentados por una persona que no observó la responsabilidad del conductor. Muy bien, lo tenemos bajo esa misma circunstancia. Se les causaron lesiones. Estamos hablando de posibles lesiones graves. ¿Pueden haber lesiones gravísimas? Sí, pueden haber, pero no le vamos a tener hasta un periodo prolongado para saber cuál fue la información médica respecto a ello. Entonces nos quedamos únicamente con los elementos más básicos. Entonces, lo más importante del hecho es recabar toda la información que nosotros nos llegue o que nosotros tengamos que hacer ese, como dicen los gringos, ¿verdad? El due diligence, la debida diligencia para recabar los datos pertinentes que nos van a ayudar a solventar el caso en sí. Entonces, sí, la norma, porque la norma la tenemos, la norma está aquí, ¿sí? Entonces, la norma al estar aquí, solamente tenemos que apegarla o encuadrarla. Entonces, ahí es donde se radica la complejidad de lo mismo. Y por lo tanto, muchas veces, si el hecho está mal visto, obviamente vamos a calificar bajo una normativa que no es la pertinente y vamos a tener una conclusión errada, que es lo que regularmente pasa. Para darles un ejemplo concreto, voy a hablar mucho de mandatos porque de poderes en el espacio natural, porque actualmente me estoy desenvolviendo bajo esa misma dinámica, ¿sí? ¿Qué es lo que se da? Los poderes, muy bien. Llegó una persona a la oficina a decirle, mire, lo que yo necesito es un poder para que, en este caso, yo como papá, poner ejemplo aquí en familia, ¿verdad? Yo como papá estoy viviendo en el extranjero o me voy a ir a vivir en el extranjero como mojado y por lo tanto necesito que mi esposa
se quede aquí en Guatemala, yo le voy a enviar las remesas familiares y que en este caso ella pueda diligenciar tanto el pasaporte como la visa de la nena. Entonces ya la vieron que está por ahí. Entonces necesito que me haga eso. Ah, muy bien. Entonces esa es la información general, un tanto cortada, pero al final es eso. Nosotros le damos una esfera. Lo único que quiere la persona es cosas de migración. Ah, muy bien. Y nosotros erradamente captamos la información, decimos, ah, pero posiblemente también lo que vaya a necesitar es de que lo represente en un juicio de tarjeta de crédito que tenía. Entonces, vámonos todos. Entonces, capturé de una manera incorrecta cuál era la voluntad. Por lo tanto, le voy a dar un contexto jurídico incorrecto a ello. De una manera errada, voy a decir, ah, entonces lo que voy a hacer es un poder que lo voy a denominar como un poder especial judicial con representación. ¿Por qué? Porque voy a tener todas circunstancias especiales para que mi esposa diligencie todos los trámites de migración y además va a tener la facultad ella de, si me demandan por tarjeta de crédito o por deudas, ella va a poder comparecer en los juicios respectivos. Ah, va, muy bien. Entonces hago eso. Pues, entonces voy a matar dos pájaros de un tiro y hago toda esa dinámica. Muy bien. Entonces inscribo, hago el documento, lo llevo a registro y en el registro me salen directamente bajo una circunstancia de suspensión en la que me dicen que para hacer todas las circunstancias de menores, todo lo de menores, todo lo de menores, únicamente es la existencia de un poder especial. Y si quería sumarle estos elementos propios de que mi esposa participara dentro de un juicio que posiblemente me va a entablar, tenía que haberse hecho en otro documento aparte, en otro poder, con ciertas circunstancias. Entonces ahí está ya directamente mal interpretada, la conclusión a la que se llevó es incorrecta. Es ahí, como les digo, donde radica la complejidad de entender cómo está diseñado lo que es el silogismo jurídico en sí. Muy bien. Y nos quedamos con esto. ¿Qué nos dice? En el ámbito del derecho, la lógica jurídica se encargaría del análisis del silogismo jurídico. Esto es el proceso lógico que sigue el razonamiento jurídico para llegar a decisiones partiendo de una premisa presupuesta, lo que suele denominarse como justificación interna de la decisión jurídica. El silogismo jurídico, o bien denominado como el modus ponens, estamos bajo esta misma información formal. Si P consecuencia P, premisa menor, premisa mayor. P es la premisa menor y Q es la conclusión. Entonces ahí es como de una manera formal estamos llevando y construyendo este tipo de silogismos. Como digo, es el silogismo más básico, más simple, el más común utilizado. Entonces ahí nos vamos radicando y nos vamos acercando a este tipo de información que actualmente estamos viendo. Precisamente nosotros ya pudimos haber contextualizado esto o lo pensamos de que es una manera natural de pensamiento al cual nosotros ya estamos en ejercicio. Y es eso, es esa manera natural de pensar de esa manera jurídica y estructurada para poder llegar a las consecuencias y a las secuencias respectivas, porque en su momento entre ustedes estará precisamente muchos jueces, van a estar magistrados, tanto de salas de apelaciones de Corte Suprema como de Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque así es. El derecho es así de dinámico y nuestros pares que están aquí pueden estar ocupando esos cargos de aquí a unos 20 años. Entonces, ahí está el ejercicio neto y concreto bajo la jurisdicción, bajo el entendido del dinamismo y el ejercicio profesional en sí. Entonces, con esto estamos concluyendo el día de hoy. ¿Algún tipo de pregunta, duda que tengan, por favor? Muy bien, contrario a ello, estamos para las siguientes sesiones, para el lunes respectivo y que tengan un buen descanso del día del trabajo. Estamos en contacto y siempre, por favor, visualicen las plataformas respectivas. Entonces, les deseo que pasen muy feliz noche y seguimos con el contexto propio en la siguiente clase respectiva. ¿Estamos? Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Buenas Buenas noches. noches.
Muy bien, entonces que descansen. Noches, licenciada. Noches. Feliz noche, licenciado. Que descansen todos. Feliz noche.